Hoy recorreremos esta hermosa propiedad en donde en un terreno de menos de 120 metros cuadrados, el arquitecto incluyó dos propiedades, cada uno con un propósito muy creativo. Una casa de 100 metros cuadrados y una mini casita de 22 metros cuadrados con todo lo que necesitas para vivir. Además, veremos hermosos detalles de interiorismo y un uso exquisito de los colores para hacer los espacios más divertidos y llenos de vida. ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 78 del centro de Mérida, en el barrio de Santiago, a unas cuadras de la colonia García Jiménez y del Parque de las Américas. ¿Qué tal esta increíble propiedad que vamos a conocer hoy? Con tan solo 4.9 metros de frente por 24 metros de fondo, espérense para ver lo que tenemos preparado para ustedes. Nos comentó nuestro equipo de investigadores de Trasmuro que encontraron que esta propiedad en algún momento fue parte también de la propiedad que tenemos a un costado. En algún punto se dividió, teniendo únicamente y originalmente como se la encontró el arquitecto, esta primera planta con un cuartito, la cual decidieron ampliar e incluso agregarle un segundo piso. Y si nos vamos para atrás, podemos ver que arriba tenemos esa ventana a través de la cual se refleja el cielo que le da muchísima unicidad a esta fachada. Además, podemos ver que utilizaron la tradicional mampostería, la cual caracteriza muchísimo las propiedades del centro de Mérida y que complementaron muy bien con esos detalles amarillos de herrería que vemos tanto en la puerta como en la ventana que tenemos en la parte superior. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. Porque no, mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. El arquitecto decidió incluir este estrecho pasillo, el cual nos conecta con las dos partes de la propiedad. En la parte de atrás tenemos la casa principal y aquí convirtió lo que era un cuartito de 3x3 en una casa. Una casa completa que yo creo que es la casa más pequeña que hemos recorrido dentro de una propiedad. Está increíble. Esto lo hizo con la intención de tener opciones, es decir, el día de mañana perfectamente puede vivir una familia completa en la parte de atrás, rentando la parte de adelante en Airbnb o algún estudiante, o también puede rentarlos como espacios independientes, o por qué no, que el día de mañana esté la familia viviendo acá y este lo conviertan en un estudio o el cuarto del hijo mayor, en donde de verdad tiene todo lo que necesitan. Hasta una oficina, ¿no? O sea, Sí. tienes cocina, tienes baño, no tienen que entrar la gente, puedes tener colaboradores aquí trabajando y no tienen que entrar a tu casa principal. Completamente, tienes esa privacidad, entonces hasta podrías, ya si quieres ponerte más privado, cerrar acá, pero la verdad es que esta piscinita te genera ese buffer o ese colchón que protege la parte un poco más privada. Pero bueno, vamos a ver la casita, ¿no? A ver qué tal, vengan a ver. ¡Wow! Está increíble, ¿no? De verdad un espacio muy chiquito, pero muy bien aprovechado. Incluso vean esta cocinita, en donde terminan de destacar estos detalles en amarillo que se hacen presente en toda la propiedad. Y al fondo, con la pared de mampostería, esta meseta colada en sitio con su pequeña estufita. Por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a toda esta zona, un baño completo, y donde nos vamos a encontrar con estos mosaicos, son porcelanatos, ¿no, Fer? Sí, porcelana. Aquí la verdad es que se ve muy bonito, le da mucho estilo con este lavabo de concreto y esta meseta que la desbastaron y tiene este efecto como de marmolina que hace que se vea tan bonito y que no se vea tan costoso. Con carpintería de encino, como no hay espacio, obviamente aquí usaron, no es puerta abatible, sino una puerta de granero. Y miren la escalera, qué original. ¿Te faltó el comedor? Ah, oye, tienes razón. El comedor para dos personas, aprovechando cada centímetro justo por debajo de la escalera, que el día de mañana puedas invitar a una amiga o un amigo. Y por acá arriba tenemos la recámara, en donde tenemos de nuevo el mismo piso, que es un piso de concreto desbastado, con una ventana enorme, es la que veíamos en la fachada desde donde se refleja el cielo, una cama tamaño matrimonial, la cual utilizaron una contracabecera de mosaicos de pasta y una vista espectacular hacia la zona de la piscina y hacia la casa principal, porque no solo es la recámara principal. Está increíble, nos encantaron los detalles en amarillo que vemos tanto en la herrería como de tema de escaleras como barandales y también en muchos detalles como lo son colchas y otros elementos de la propiedad.
Vamos a la casa principal para conocerla. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les pareció esta mini casita? Está increíble. Yo no sé si lo usaría ya sea para vivir, un estudio, pero sin duda haría algo muy creativo. Y espérense ver la propiedad principal. Oigan, aquí tenemos, como habíamos visto anteriormente, la zona de la piscina, en la cual, como era tan complicado excavar, decidieron irse para arriba. Es por eso que vemos que tiene alrededor de 1 metro sobre el nivel del piso, con la intención de darle la profundidad que una piscina requiere para refrescarse y estar a gusto, sin tener que excavar, ya que el material que se encuentra debajo es muy sólido. Aquí incluyeron también esta banquita sobre la que me encuentro parado y una banquita en el interior que sirve para refrescarnos y estar ahí simplemente gozando, con unos mosaicos de pasta que tienen en el fondo, de nuevo destacando esos detalles amarillos. Alrededor, además, tenemos también estas como losas de concreto con estas pequeñas interrupciones, lo cual permite que sea un área permeable y el día de mañana que llueva se filtre todo el agua, también decorado con vegetación y con gravilla. Está bonito, ¿no? Ah, y también chequen nada más, ahí utilizaron un bajareque para dar un poco más de privacidad a la propiedad. Vamos a conocer el interior de la casa. Miren nada más. Detalles de amarillos, les van a encantar. Vamos para adentro. Me encantaron los detalles amarillos. Inclusive toda esta puerta, en donde a pesar de tener cristal que permite que se fuga la vista, terminan de destacar estos detalles en amarillo. Y es que algo interesante de esta puerta es que esta se abre permitiendo integrar los espacios de adentro con los de afuera y uniendo el interior con el exterior. Y miren qué bonito se ve, una puerta de acordeón en donde de nuevo es la mejor manera de aprovechar el espacio y que genera un efecto no solo de ventilación cruzada, sino de amplitud. Y es que aquí el arquitecto decidió tener un formato en donde primero nos recibe la sala, pero consecuentemente tenemos el comedor, la cocina y al fondo las escaleras, integrándolos en un solo espacio, pero procurando cada detalle. De hecho, al arquitecto le gusta mucho incluir detalles a pesar de que el espacio sea pequeño, para que conforme vas avanzando sigas conociendo la propiedad. Por ejemplo, este arco que tenemos acá, en donde vemos en los extremos cómo incluyeron esos detalles tipo Art Deco que le dan muchísimo estilo. O al fondo, esa escalera, yo diría escultórica, que en un momento vamos a ver, que terminan de, pues así que decorar el espacio. La verdad nos encantó. Y por acá, en esta cocina podemos encontrarnos con detalles desde la meseta, en donde esta fue colada en sitio. Aquí aprovecharon y utilizaron una madera de encino, la cual pintaron en blanco, y ahí les va. Este es un tip si tienen espacios pequeños, como esta casa que tiene menos de 5 metros de ancho. El utilizar el color blanco te genera ese sentimiento de amplitud y de mayor profundidad. Entonces con esto haces que la cocina se sienta más amplia. Aquí el arquitecto cuidó muchísimo los colores. Por cierto, ya habrán notado que les dejamos los códigos de colores de la marca Verel para que el día de mañana puedan replicar el color que les guste en sus proyectos. Y tenemos también estos pincelazos de colores. Aquí tenemos un tono verde, en donde en la parte de abajo utilizaron, ¿qué era esto, Fer? Es mosaico, ¿no? Es porcelanato. Pero bueno, y en la parte de arriba también espacio de almacenamiento en ese mismo pantone o paleta de color que teníamos abajo. Se ve muy bonito. Acá aprovecharon también el largo de la propiedad para incluir esta meseta, esta mesa de comedor con espacio hasta para 6 personas y esta lámpara que de nuevo nos pone decoración en medio de un espacio. Algo interesante es que únicamente la primera crujía en donde tenemos la sala y esta segunda crujía en donde tenemos la cocina y el comedor existían anteriormente. Aquí el arquitecto decidió reutilizar estos espacios, pero darle apertura y darle un poquito más de iluminación gracias a esas ventanas que tenemos a los costados. En este caso incluso es una puerta completa que nos conecta con este pasillo que, de nuevo, aunque la casa es chica, se siente muy amplia. Me encantó. Algo muy interesante que también comentó el arquitecto es que la mesa de comedor es de la misma altura de la meseta de la cocina. Para que eventualmente, si tienes ese espacio para cocinar, puedas acercar esa mesa. La pegas. Exacto, y te funciona como isla también, ¿no? Está buenísimo. O sea, es una casa polifacética. Exacto, como funcional. Funcional. Funciona y funciona muy bien. ¿Te acuerdas? Sección amarilla. Sí funciona, y funciona muy bien. Oigan, y por aquí tenemos la escalera que les estaba diciendo, esta escalera escultórica que nos encantó. Miren cómo tienen esos detalles rectos, como son los escalones, pero también esos detalles curvos, tanto en el barandal como en la superficie, que hace ese pequeño giro y que, según nos cuenta el arquitecto, fue todo un reto poder hacerla.
Está padrísima, yo creo que valió la pena. Además, esta la forraron con estos escalones de madera. Esto de hecho es madera de cedro, la cual pintaron para asemejar como si fuera encino y que armonizara con el resto de la carpintería de la propiedad. Y miren qué bonito queda también con los barandales amarillos, destacando y terminando de dar esas pinceladas de color. Además, si vemos para arriba, podemos notar que esta escalera está bien iluminada gracias a las 3 ventanas que tiene alrededor, pero también gracias a los tragaluces que tenemos en la parte superior, que se ven padrísimos cuando lo ves directamente desde abajo en un ángulo de 90 grados junto con la lamparita colgante de macramé. Está increíble, nos encantó. Oigan, detrás tenemos este pequeño patio, el cual cuando lo abrimos, wow, ¿qué tal cómo fluye el viento? Genera esta ventilación cruzada gracias a la puerta de acordeón junto a la sala, y en donde también tenemos un espacio ideal para venir a escuchar a los pajaritos como el que está cantando ahorita, sentarte, echar una tarde de lectura. De este lado tenemos el cuarto de lavado, un cuarto de muy buenas dimensiones. El día de mañana puedes instalar lavadora, secadora, cuarto de tendido, batea, todo lo que necesites. Y alrededor también muchísima vegetación para amenizar el espacio. Por acá tenemos un baño completo que sirve para dar servicio a las visitas o el día de mañana a la segunda recámara que tenemos en la planta alta. Miren qué bonito, de nuevo, teniendo pinceladas de colores. Aquí, por ejemplo, tenemos este tono azul y verde en donde pareciera ser pisos de pasta, pero esto es un porcelanato. La verdad es que se ve increíble. Aquí de nuevo utilizaron la técnica de colar la meseta con un ovalín en la parte de arriba que se ve muy bonito. Ah, miren, y aquí también una lamparita que hace que se vea todavía mejor. Y a Fer. Hola, Fer. Hola. Saludos a la banda. Bueno, vamos para arriba para que conozcan las recámaras. Qué bonitos detalles de la escalera. Y es que aquí desde que subimos tenemos 3 opciones. Irnos para la recámara principal, para el baño o para la recámara secundaria. Vamos a ver primero la recámara principal. Miren nada más. Una recámara de muy buenas dimensiones, inclusive espacio suficiente para una cama matrimonial. Por acá tenemos también este balconcito, bueno, que ya me vi, sobre todo en la tardecita ya que baja un poco el sol, echar una leidita o simplemente salir a contemplar. Ahí pondría tal vez unas sillas o silletas que va a quedar muy bien con la vegetación que poco a poco irá ganando terreno. Aquí detrás de la cama también nos encontramos con esta cabecera muy original, con este tejido de ratán que queda muy bien y que armoniza muy bien con las lamparitas laterales en tonos verdes. Nos encantó, pinceladas de colores por todos los lugares. Y aquí con un closet de muy buenas dimensiones, espacio suficiente para guardar tus cosas y con esta carpintería de encino que queda muy bien con la carpintería que tenemos en todas las puertas. Vamos a conocer el resto de la propiedad. Y a un costado de esta recámara nos encontramos con el baño completo que sirve para dar servicio a las 2 habitaciones. Aquí vemos estos colores, de nuevo, jugando con pinceladas de colores que nos encantó. Un tono verde en esos acabados tipo mate que lograron gracias a una pasta o estuco especializado que genera esas texturas aterciopeladas que se ven tan bonitas. Además, utilizaron también una meseta colada en sitio que decoraron muy bien con este lavabo, de nuevo en tonos amarillos. Vemos también este porcelanato o azulejo que tienen en el piso, que la verdad lo habíamos visto en los otros baños y también en este, y se ve muy bien. En la parte de atrás una regadera en donde en la parte de arriba tiene un tragaluz para una mayor ventilación y también una trampa de aire para permitir que circule el aire. Y aquí a un costado tenemos la recámara secundaria. Wow, de nuevo, a pesar de ser espacios pequeños se sienten amplios gracias a los colores blancos que dan ese sentimiento de amplitud. Una recámara de buena dimensión, tienes espacio para una cama matrimonial con sus 2 lamparitas en tono amarillo que tiene a los costados que hace que se vea tan bonito. Un piso de concreto desbastado con esos acabados de gravilla que parece como si fuera marmolina, y detrás mío una pintura que para aquellos grandes fanáticos de este canal seguramente la podrán reconocer. Bueno, pues ahí les va. Quien reconozca esta pintura y nos lo deje en los comentarios, le vamos a mencionar en el próximo video. Así que ya saben, si tienen la respuesta, coméntenlo. De este otro lado tenemos un closet, espacio suficiente para almacenar, pues ahora sí que la ropa del día a día, y a un costado esta enorme ventana que nos ayuda a iluminar el espacio. Oigan, y si disfrutaron de este contenido en donde una casa de menos de 5 metros de ancho la convirtieron en una casa de 3 recámaras con 2 cocinas, o bueno, en donde aprovecharon al 100 el espacio, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.